Comparándolo con lo que fue la campaña pasada, la verdad que fue bastante mejor. Digamos, tuvimos un invierno que por suerte no faltó el agua como el año pasado. Eso hizo que no sufriera también las heladas que las hubo este año, pero no fueron las heladas secas del año pasado. Así que en líneas generales, comparándolo con la campaña pasada, esta pinta para ser una mejor campaña. Una campaña que por ahí puede tener cierto sobresalto en lo que a sanidad se refiere, ¿no? Hasta esta última lluvia de septiembre veníamos, ya hablando puntualmente de trigo, venía de, salvo lo que son manchas de hoja, dreslero, septoria, sobre todo dreslera que aparece todos los años, en lo que es roya venía bastante tranquilo. Después de esa lluvia, cuando empezaron días con horas de mojado, de más de 6 horas de mojado por rocío, bueno, ahí que hubo que empezar a prestar la atención sobre todo a los materiales susceptibles a las dos rollas, la roya amarilla y la roya de la hoja. Y acompañan un poco la tendencia de buen ánimo del productor en lo que a fina se refiere, en que los precios también acompañan, ¿no? Sí, venimos de buenos precios, ya bueno, la campaña pasada fue bastante bueno, eso hizo que no fuera tan desastrosa, digamos, por los rindes que hubo. Y este año, bueno, pinta que está acompañando el clima y bueno, y por suerte los precios no han mermado. En lo que se refiere al cultivo de colza en particular, este año, ¿en qué estado se encuentran en este momento en los cultivos que ustedes manejan aquí? Acá nosotros tenemos colzas que fueron sembradas al boleo desde mitad de abril, a otros que por ahí las implantaron ya con sembradoras plantándola en el mes de mayo. En función de eso, de la fecha de siembra, ya tenemos variedades que ya terminaron de florecer, hará cuestión de 10 días o más, que ya están en pleno llenado de la vaina, a bueno, las que se sembraron más tarde que todavía están en fin de floración. En función de eso, calculamos que para la cosecha debe faltar aproximadamente un mes aproximadamente para empezar la recolección. ¿Cuál es la variedad preponderante por la zona? Como variedades te diría que hay unas variedades de Nucid que por ahí están en manos del productor que la sigue sembrando. Estaba la Bioaurea 2386, la 2486 y la Rivet, que esa por ahí está en manos del productor. Y como variedades comerciales, nosotros hace varios años que tenemos un convenio con INTA, que propusimos la variedad Macacha, que es el programa de mejoramiento de INTA Paraná, que es el único programa a nivel nacional de mejoramiento, que está bastante impuesta en la zona. En cuanto a macacha, si tuvieran que describir en líneas generales cuál es su comportamiento, ¿qué podríamos enumerar? Bueno, es una variedad de las primaverales, intermedias o sin ser largas, pero tendiendo a largas, que no tenemos una amplitud de fecha de siembra, como te decía, desde mediados de abril hasta mediados de mayo, que es justo la ventana que cuando el productor todavía no arrancó con trigo, y con el sistema este de siembra al voleo permite plantarla con éxito en ese periodo. Y nosotros puntualmente la proponemos arriba del rastrojo de maíz para soja de primera, que para hacer ese puente verde y no tener el campo sin cobertura y que nos encarece después el control de malezas, le metemos un cultivo de invierno y nos cierra bien esa tecnología. ¿Colza es un cultivo que viene creciendo en la superficie sembrada en los últimos años? El cultivo creció, tuvo un techo que fue como a los segundo o tercer campaña después del 2008. Después hubo un problema que por ahí algunos productores se largaron a hacer el cultivo sin tener en cuenta por ahí la logística que tenían. Hubo un año que fue complicado para cosechar, se abrió vaina, se perdieron cultivos, se cayó el precio, porque como digamos el cultivo llegó a valer en esa época hasta $500. Bueno, todas esas cosas hizo que el cultivo bajara en superficie, tocó un piso que fue cuando el cultivo llegó a valer alrededor de 250, $260. A partir de, bueno, el precio subió. Con la propuesta nuestra de cultivo de servicio abaratamos la siembra y bueno, ahora medio que se ha estabilizado, pero no en los niveles que llegó a tener en ese periodo. Y hablando del productor, muchos productores nos contaban también que
a la hora de evaluar la posibilidad de hacer colza como un cultivo más, ellos tenían o creían que necesitaban aprender un poco más al respecto del cultivo en particular. ¿Cuáles son aquellos aspectos necesarios de manejo que hay que tener en cuenta sí o sí para ese cultivo en particular? Los puntos críticos son siembra y cosecha. O sea, a tener en cuenta como es una semilla chiquita, profundidad de siembra que la va a plantar, o si se va a bolear, que siempre, por eso es la siembra al boleo en abril, lo fundamental es que haya una lluvia, buena humedad en el suelo, bueno, previo a la implantación, buen control de maleza, y a la hora de cosechar, algo que no hablamos, pero en la última la etapa comercial, los compradores que hoy están en el mercado están orientados hacia todo lo que es son todos los cultivos no GMO, y como eso tienen hacen un screening de residuos de plaguicidas en semilla, y está prohibido utilizar una gran cantidad de agroquímicos, entre ellos los desecantes o hasta el mismo glifosato. Entonces, bueno, o se hace una cosecha en planta o se hace un corte previo a la trilla. Bueno, cuando uno por ahí va a hacer el corte, tiene que hacerlo con no menos de 12% de humedad para que la vaina no se desgrane. Y si se va a hacer una cosecha en planta, también tener la precaución de no pasarse para que no se produzca una apertura natural de la silicua. En el caso particular de lo que está produciendo aquí la cooperativa, es mucho destinado a semilla. ¿Cuál es el destino que se le da a esa semilla en particular? Básicamente, satisfacer la demanda de los productores de la cooperativa, pero también nosotros le vendemos a otros comercios o cooperativas de la zona, y hace 2 campañas que son nuestro principal cliente, estamos exportando semilla a Uruguay.